7 errores comunes en controladores de carga. Así es, familia, hoy vamos a ver 7 errores comunes y vamos a ver también de una vez unos consejos para mejorar esos sistemas solares. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Error número 1. Utilizar PWM en vez de MPPT. Resulta que hay dos tecnologías en controladores de carga. El PWM y el MPPT. Ahora bien, ¿cuándo elegir uno o el otro? Depende más que todo de la potencia del proyecto. Si pensás hacer un proyectico, chiquiteco, económico, pues no te culpo si quieras utilizar un PWM. Sí, te puede llegar a servir. Pero si ya realmente estás buscando un proyecto más responsable, más poderoso, ¿cómo se te ocurre meter PWM? Ahí sí no podrías trabajar con esa tecnología, ya que el PWM corta el exceso de voltaje. Por ejemplo, tenés en el panel solar 50 voltios y estás necesitando 12 voltios. Bueno, aunque eso es mentira, no son 12 voltios, son 14 voltios más o menos que necesitarías una batería de 12 voltios para cargar. Ahora, cogemos los 50 voltios del panel, los cortamos, entregamos 14 y el resto se pierden porque es que el controlador PWM no va a aumentar la corriente para compensar la potencia, mientras que el MPPT sí, el MPPT corta el voltaje, lo reduce y además eleva la corriente, entonces no hay una pérdida considerable en potencia. Los PWM sí pueden llegar a funcionar para proyectos muy pequeños en donde el voltaje del panel sea muy similar al voltaje del banco de baterías. Entonces tienes que poner mucho cuidado porque pues te pones a comprar un panel bien bacano, bien poderoso y un controlador PWM bien malo. Después te estás quejando, no, es que eso no carga, es que eso no funciona, pero el del error sos vos. Recuerda muy bien, si vas a trabajar con paneles pequeñitos, trabaja con PWM. Si ya el panel es mucho más grande, de más de 300 vatios, te toca camellar con MPPT. Y realmente los valores se justifican. Error número 2. Pasarnos en la potencia, el voltaje, la corriente máxima que aguanta el controlador de carga. Resulta que los controladores de carga tienen un voltaje máximo de funcionamiento, una corriente máxima de funcionamiento, una potencia máxima de funcionamiento. Si te pones a ver en la ficha técnica, vas a ver, por ejemplo, 12 voltios, máximo me responsabilizo con 400 vatios, un ejemplo. O 24 voltios, te puedo manejar 800 vatios. Bueno, dependiendo del controlador de carga, así mismo te va a decir hasta cuántos vatios versus cuántos voltios. Los controladores de carga vienen con multivoltaje. ¿Cómo así? Hay controladores que funcionan a 12, a 24 o 48 voltios. Entonces, ¿cuál es la conclusión allí? Que entre mayor sea el voltaje del banco de baterías, más capacidad de potencia puedes manejar en tus paneles solares. Ahora bien, un error totalmente increíble es que sobrepases el voltaje del controlador. Hay controladores que aceptan hasta 100 voltios, 150 voltios, 250, 500 voltios. Entre más voltaje aguanta, menos corriente. Mucho cuidado, tampoco no te puedes pasar de la corriente máxima del controlador. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Con los circuitos que estás haciendo en tus paneles solares. Si es una serie, pues tenés que sumar el VOC de cada panel. Ojo, el VOC, no el BMP. Y el arreglo, el circuito que hiciste, no sobrepases el voltaje de máximo del controlador ni la corriente en el circuito y ya, maneja la tranquilidad. Ahí no se te va a dañar. Si estás por debajo de los máximos, te va bien, te va muy bien. Error número 3, mezclar controladores de carga que no son compatibles. ¿Cómo así? Sí, en algunos momentos yo les he dicho a ustedes que podemos tener dos controladores de carga en un sistema para manejar unos paneles solares por acá, otros paneles solares por acá. Por ejemplo, por acá manejamos paneles de 300, por acá paneles de 500, dos controladores que salen a un grupo de baterías. Hay que tener muy presente que los dos controladores sean compatibles.
¿Y qué significa que sean compatibles? Bueno, pues que sean de la misma marca o que sean compatibles en su módulo de comunicaciones. Otra cosa es que hay controladores que no son compatibles, por ejemplo, con cierto tipo de baterías. Entonces, por ejemplo, está el controlador que sí es compatible con la batería, pero agregas otro que no es compatible, entonces, mejor dicho, se daña todo eso. Mucho cuidado, verifica la compatibilidad de los controladores antes de conectar dos controladores en paralelo. Para resumirte la película, cómprate dos controladores igualitos o como mínimo de la misma marca para que valides en el manual de instalación. Es que ese es el consejo más importante que yo te puedo dar aquí, que te leas el manual de instalación. Si te lees el manual de instalación, vas a evitar un poco de problemas, vas a evitar muchos problemas, porque en el manual de instalación están todos los consejos y te dice, vea, yo soy compatible o no soy compatible, etcétera. Entonces, mucho cuidado con mezclar controladores de carga que no son compatibles para ampliar tu proyecto. Error número 4, dimensionar mal el cableado del controlador. El controlador de carga tiene entrada, que es la energía que viene de los paneles, y tiene salida, que es la que sale hacia las baterías. Hay que tener mucho cuidado porque dependiendo del arreglo de paneles que tengas, vas a tener una cierta cantidad de amperios que van a venir de los paneles. Por ejemplo, si te vienen de los paneles, ojalá te vengan menos de 35 amperios por stream. ¿Qué significa un stream? Hay controladores que tienen dos puertos de paneles, porque son más grandes. Entonces, pues tenés que tratar de no meter más de 35 amperios por stream. Si venís de ahí arriba con un MC4 y un cable mal hecho, porque es que por lo menos los MC4 muchos aguantan hasta 30-35 amperios. Te pones a mandar 50 amperios, se te van a dañar los MC4, se te dañan, se te sobrecalientan, se te derrite ese plástico. Entonces, ¿cuál es la recomendación? No metas más de 35 amperios por stream. Y si vas a hacer paralelos, hacelo abajo en el cuarto eléctrico, en una combin box. O bueno, en español, una caja combinadora, un barraje, ahí sí puedes hacer el paralelo y salir ya con un cable más grueso al MPPT. Entonces, lo mismo pasa con el cable de salida. Si el controlador te dice que es de 40, de 60, de 80 amperios, de 100 amperios, tenés que darle un cable que aguante más o como mínimo lo mismo de la capacidad del controlador, porque el controlador va a querer entregar sus 80 amperios porque es de 80 amperios. Entonces, tener mucho cuidado con no dimensionar bien el cableado, tanto de entrada como de salida. Error número 5, mala configuración del controlador de carga. El controlador de carga hay que configurarle muchas cosas, entre ellas los 3 voltajes de la batería, el voltaje de mínimo, el máximo y el de flotación, y validar que hemos seleccionado si es batería de gel, si es batería de litio, etcétera. Entonces, esos temas de configuración tenés que ponerle mucho cuidado, leerte el manual de instalación del controlador, el manual de instalación de la batería para poder configurarlo con la mejor energía. Error número 6. Uy, este lo han cometido varios. ¿Y por qué no saben? Pero bueno, vamos a compartirlo. A ver, resulta que el controlador de carga tiene 3 puertos. Uno que recibe los paneles, otro que conecta las baterías y otro que tiene un bombillito. La gente muchas veces llega y conecta ahí el inversor. Mal hecho. Ese puerto es solamente para iluminación. Muchas veces el inversor va a demandar mucha corriente en un instante y quema ese puerto y te tiras el controlador. El controlador hay que conectarlo directamente. Baterías, paneles y el inversor hay que conectarlo directamente de las baterías, no de ese puerto extra del controlador, porque no te puede dañar. Y pues, ¿qué preferís vos? ¿Que te dañe el controlador o que te dañe un breaker? Porque el breaker lo conectas a las baterías y la salida del breaker al inversor. Y pues el breaker generalmente no se daña, lo máximo que le puede pasar es que dispare. Y si se daña, pues vale muchísimo menos que el controlador de carga. Entonces no conectes o no uses ese puerto de salida del controlador porque puedes tener muchos inconvenientes en un futuro. De pronto ahorita te funciona, pero después se te puede sobrecalentar, se puede aflojar, puede hacer falso contacto, puede generar chispas, muchas cosas malas, muchas cosas malas. Y el error número 7, no capacitarte. Antes de comenzar a instalar plantas, así sea para tu casa,
para venderle al vecino, para experimentar en casa, hacete unos cursitos. Mira, yo próximamente voy a sacar mi libro, el libro del profe Cris. Tenemos nuestro curso con beca del 80% y no querés estudiar conmigo, pues estudia en otra parte o seguir capacitándote primero. Así, si no tenés plata, pues por lo menos con los videos que encuentras en YouTube. Pero yo, el consejo más valioso que te puedo dar en la vida, hacerte una carpetica o mejor aún, cómprate un cuaderno, ve. Comenzá a llenar un cuaderno escribiendo todo lo que estás aprendiendo, es lo mejor, porque es mejor primero uno conocer bastante el tema antes de comenzar a instalar estos sistemas. Bueno, familia, muchas gracias por haberme acompañado en este video tan nutritivo. Coméntame en los comentarios qué otros errores has visto y cómo solucionarlo en el tema de controladores de carga. Participemos aquí abajito en la caja de comentarios. Sé que muchos de ustedes han hecho muchas cosas, entonces bacano que compartan sus experiencias. Nos vemos a continuación la sorpresa, becas del 80%, asesorías con descuentos especiales y muy pronto, atentos, atentos. Estén atentos a mi canal VIP de WhatsApp gratuito que está aquí en la descripción del video porque próximamente estaremos haciendo el lanzamiento de nuestro libro con la mejor energía. Nos vemos y muchas gracias por haber participado el día de hoy. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido, qué contenido tan educativo, pero ¿dónde está el amor? Suscriptores del profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon. O muy sencillo, metete en el inicio de este canal de YouTube. Abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon. Le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy económico. Vas a participar en 4 clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.